Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Esto es otro programa más que vamos a estar trabajando con Génesis, porque no hemos terminado nuestra clase bajo el tema El plan de Dios para el hombre. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se van conectando y a los que se van a conectar más adelante. Esta es su hermana amiga Keila Torres García, que les da la bienvenida a otro programa más de la clase que vamos a estar trabajando. Recuerde que nosotros lo que estamos es trabajando con unas clases bajo el tema El plan de Dios para el hombre. Y nosotros nos quedamos la semana pasada trabajando en la parte número 9, pero no pudimos llegar ni siquiera a la mitad, así que dijimos que hoy lo vamos a estar terminando. Así que Dios bendiga a todos aquellos que se van conectando. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta mañana de reunirnos una vez más. Te pedimos, Señor mi Dios, que tú nos des sabiduría y que podamos entender tu palabra, Señor mi Dios, que podamos atesorar, oh Padre Santo, en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros, que podamos poner en obra tu palabra, que podamos entenderla y ponerla en práctica, Señor mi Dios, y que podamos, Señor mi Dios, ser esos valientes en ti, porque tú nos has dado, Señor mi Dios, ese dominio propio, esa valentía, Señor mi Dios, ese poder que proviene de ti, tu Espíritu Santo en nosotros, para poder hacer lo que nos toca hacer aquí o en cualquier lugar donde nosotros estemos, Señor mi Dios. Te pedimos que esta palabra, Señor mi Dios, sea de alimento para nosotros, sea de edificación, Señor mi Dios, y que sobre todo, Dios mío, nos dé dirección y que podamos, Señor, acatar cada una de tus instrucciones y hacer conforme a tu propósito en nuestras vidas. Bendigo a cada persona, oh Padre Santo, que se conecta, que pueda escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que tú los bendiga, que bendiga su casa, Señor mi Dios, y si alguna situación hay, Señor, que tú les des sabiduría para poder resolver la misma, Señor. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias una vez más. Amén. Amén. Bueno, nosotros estuvimos hablando la semana pasada, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza. Así que nosotros estuvimos hablando acerca de el plan de Dios y dijimos que ya en ese texto, en Génesis 3:15, ya el plan de Dios se reveló. El plan de Dios estuvo presente siempre en la mente de Dios. Él trazó un plan, Él estableció las leyes que rigen el planeta, Él creó el cielo, Él creó la tierra, Él creó el universo, y para cada cosa Él estableció una ley, un plan, y cada cosa se rige por medio de ese plan, de eso que Él estableció. Nadie puede ir por encima de eso, y Él mismo no rompe lo que Él estableció. Así que, como Él sabía, Él le dio esa libertad al hombre, porque puso en el hombre esa capacidad de decidir. Nosotros decimos libre albedrío, pero en realidad no es libre albedrío, porque cuando el libre albedrío es que tú puedes hacer lo que a ti te da la gana y no vas a tener consecuencias, pero eso no era. Tú puedes hacer lo que tú decidas hacer, pero cada cosa va a tener la consecuencia según lo que tú decidiste. Y sabemos, aún en nuestros hogares, con nuestros hijos, aún en la calle, donde quiera nos movemos en nuestra comunidad, sabemos que si nosotros rompemos las leyes, pues vamos a tener consecuencias por haber roto una ley, porque la ley establece un orden. Así que cuando Dios le da instrucciones al hombre, estaba estableciendo un orden, y cuando puso al hombre en la tierra, le dijo que gobernara la tierra, y era una extensión del gobierno del cielo en la tierra, para que todo se rigiera según el orden de Dios, la ley establecida por Dios. Pero el hombre rompió, desobedeció, falló,
y le entregó la tierra al enemigo. Dios le había entregado la tierra al hombre, pero el hombre cuando desobedeció rompió con esa relación con Dios. El Espíritu Santo ya no estaba en Adán y en Eva y entonces le entregó la tierra a Satanás. Pero gloria a Dios por Jesucristo, había un plan. Había un plan y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Está hablándole ¿a quién? A Satanás. Él te aplastará la cabeza. ¿Quién? El descendiente de la mujer, Jesucristo. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Así que ya sabemos que Dios tenía un plan y Él ha cumplido el plan porque según la palabra está escrita, así se ha cumplido hasta hoy y aún lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que se cumple al pie de la letra. Dios tenía su plan y en ese plan somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Dice el Salmo 115, versículo 16, que los cielos son los cielos de Yahweh y ha dado la tierra a los hijos del hombre. Así que Dios nos entregó la tierra. ¿Para qué? Para sujetarla a Él. ¿Para qué? Para que sea dominada, para que sea gobernada según el plan de Dios, para que nos vaya bien. Pero el hombre es el que toma la decisión. Así que si usted ha decidido seguir a Cristo, si usted ha decidido pararse, fundamentarse en esa verdad que se llama Jesucristo. La verdad no es algo que usted diga. La verdad se llama Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No es un argumento. No es algo que usted pueda decir, no, esto es mentira, esto es verdad. No, no, no. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. Así que sí, la verdad dice que si la verdad te hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Así que Dios nos dio una tierra y puso en nosotros la autoridad para gobernar según sus instrucciones. No voy yo a dominar al ser humano, sino que yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, y así todo se da conforme a Él. ¿Cómo yo establezco el reino de Dios de los cielos, como le llaman, el reino de los cielos? Cuando usted ora y cuando el mismo Jesucristo nos enseñó, digo, ustedes van a orar así, y digo, Padre nuestro que estás en donde, en los cielos. Y después digo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así que nosotros somos los que estamos establecidos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Él. Pero si nosotros no estamos conectados a Él, no tenemos su Espíritu Santo, nosotros no podemos establecer la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Así que Dios nos entrega un lugar, nos entrega un territorio y nosotros somos llamados a caminar en luz para poder establecer ese reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares y donde quiera nosotros nos movemos. Así que Jesucristo vino, tomó ese lugar, que es lo que estamos estableciendo, cuando en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente, Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Así que Jesucristo vino y se le llama el postrer Adán porque vino en la misma condición de Adán. Igual, vino igual que Adán. Vino igual que Adán. Tenía también el Espíritu Santo igual que Adán. También tenía una instrucción y Él era el que decidía si obedecía o desobedecía. ¿Y qué hizo Jesucristo? Obedeció. Dice en Efesios que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. También dice que se hizo perfecto a través de su obediencia. Porque igual que Adán, Él no era perfecto. Él era imperfectible. No es que es perfecto, es que va camino a ser perfecto, de acuerdo a lo que haga. Si es obediencia,
pues se hace perfecto, pero si se desobedece, pues le pasa lo mismo que a Adán. Así que Jesucristo decidió obedecer. ¿Que fue tentado? Sí. ¿Que sufrió? Sí. ¿Que le costó muchas veces, como dice el mismo texto, que sus sudor eran como gotas de sangre? Sí, había una lucha, pero él obedeció. Así que hoy nosotros tenemos otra vez esa instrucción porque Jesucristo nos la entregó. Nos la entregó. Si usted lee en Mateo 28, el versículo 18, dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Quién está con nosotros? Él. Su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y quién tiene la autoridad? Él. Así que si Él está con nosotros y está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, con su autoridad, bajo su propósito, bajo su voluntad, bajo sus instrucciones y nosotros haciendo lo que nos mandó a hacer, Él es el que va a hacer. Él es el que va a hacer. No es usted el que hace, es Él. Usted solamente obedece lo que Dios lo ha mandado a hacer y Dios se encarga del resto. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que le fue ordenado a Adán y lo que luego Jesucristo nos ordenó a nosotros. Y más adelante los apóstoles nos lo recordaron y lo escribieron para que nosotros no se nos olvide vivir bajo la ley de Cristo, con la mente de Cristo, dando frutos comestibles del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿De dónde sale el fruto? El fruto sale de la semilla. Ahora, ¿qué semilla es la que está sembrada en usted? O usted no escuchó cuando yo leí Génesis 3:15, donde dice tu simiente. Y la simiente de la mujer está hablando de una semilla. ¿Cuál es la semilla que está sembrada en nuestra tierra? Conforme esa semilla que está sembrada en nuestra tierra es el fruto que nosotros damos. Todo lo que se ve es el fruto. Cuando usted mira un árbol, ¡ay, qué lindo el árbol! Vamos a buscar el fruto. Y a veces está lleno de gusanos. Tan hermoso que está el árbol y el fruto está todo podrido y no se puede comer. Así que nosotros mismos tenemos que examinarnos. Dígale al Espíritu Santo, alúmbrame hacia adentro, que yo pueda ver, porque quizás pienso que estoy dando buenos frutos, pero mis frutos están podridos. Así que el fruto viene por la semilla. ¿Qué semilla es la que está sembrada en usted? Así que nosotros tenemos que dar frutos buenos, comestibles, que se puedan comer, los frutos buenos del Espíritu Santo. Vivir la cultura del reino de Dios, aunque la cultura en este mundo sea de tiniebla, mi cultura no se conforma a la cultura de este mundo. Mi vocabulario no se ajusta al vocabulario de este mundo, sino al del reino de Dios. Somos embajadores de su reino aquí en la tierra. ¿A quién nosotros representamos? Al reino de Dios aquí en la tierra, viviendo bajo sus instrucciones, bajo sus ordenanzas, en su cultura. Somos ciudadanos del reino de Dios. Si hay un reino, quiere decir que hay un rey. Nuestro rey, Jesucristo. Y hay unos ciudadanos, nosotros somos los ciudadanos que somos establecidos y tenemos unos beneficios como ciudadanos, y tenemos unos derechos como ciudadanos, pero también tenemos unas responsabilidades como ciudadanos del reino de Dios. Porque usted como ciudadano de un lugar tiene tiene derecho y tiene beneficio, pero no nos quedamos ahí. Usted tiene que cumplir también con sus responsabilidades, porque si usted quiere derecho, pues también tiene que asumir sus deberes, sus responsabilidades, y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios dictó una sentencia al hombre, a la mujer,
a la serpiente. Al hombre le dijo, maldita sea la tierra por causa tuya. Por haber desobedecido, la tierra fue maldita. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A la mujer, multiplicaré los dolores de parto. Eso no se queda ahí. También le dice, tu marido se enseñoreará de ti. ¿Eso qué? Fue maldición. Pero Jesucristo vino a romper con la maldición. Y usted camina en libertad. Y usted camina en libertad. Y la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, que tienen un rey justo, tiene leyes justas, y nosotros los ciudadanos somos los que practicamos la justicia. Por eso es que la tierra está esperando la manifestación de nosotros, los que somos hijos de Dios, porque somos los que practicamos la justicia de Dios. Hay unos por ahí practicando justicia, pero esos son una luz artificial, no son luz natural. Dios nos da a nosotros luz natural, como el sol es luz natural, así también nosotros somos en él luz natural. Él es nuestra luz, y esa luz es la que nosotros llevamos, es la que con la que nosotros alumbramos al mundo, con la luz de Cristo, que está en donde está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Pero hay otros que obran, dizque en la justicia, pero en la justicia humana. Eso no es una luz natural, eso es una luz artificial. Eso es como la bombilla o el bombillo, como el foco, que cuando se funde hay que cambiarlo, sí, porque se apaga. Así mismo es los que practican la justicia, pero no andan en la luz que se llama Cristo. Recuerde, en algún momento yo le dije, pero hoy se lo vuelvo a recordar, todas las religiones, su objetivo es ser buenos. En todas las religiones, el objetivo es ser bueno. Pero Jesucristo dijo, ninguno bueno hay, solo mi Padre que está en los cielos. Porque esa palabra bueno lo que significa es justo. Cuando dice es bueno, es que es justo. Y el único justo, el único bueno es Dios. El ser humano, ninguno hay bueno. Pero cuando Dios está en nosotros, lo que hacemos entonces es bueno, porque eso se hace a través de Él. ¿Me está entendiendo? Nosotros fuimos hechos, creados en Cristo, dice la palabra, para hacer ¿qué? Las buenas obras, la justicia, las que ya fueron preparadas de antemano para que nosotros andemos en ella. No es algo que nos hayamos inventado, no es que salió de mí, no es que a mí se me ocurrió, es que ya Dios había establecido que nosotros íbamos a hacer eso y lo hicimos. ¿Por qué? Porque Él lo puso en nosotros para que nosotros lo hagamos. Pero en realidad no somos nosotros, sino lo que está en nosotros. Es Él en nosotros. Así que recuerde que la tierra fue maldita y ella está esperando a usted como hijo de Dios que obre justicia para bendecir la tierra donde Dios lo ha puesto a usted. A la serpiente le digo, maldita entre todos los animales y las bestias, te arrastrarás y polvo comerás. A Satanás le digo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, su semilla, tu especie, tu linaje, los que andan con la semilla inicua, que todavía no han nacido de nuevo, que andan en el viejo hombre, en el mismo estado que Adán, inicuo, practicando la iniquidad, enfrentándose a Dios, donde para ellos no hay ley. Eso es un hombre inicuo. Así que el mismo Dios le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, el que anda con tu semilla, le está hablando a Satanás. Voy a poner enemistad entre los inicuos, los que andan rebelándose en contra de mí, los que van por encima de lo que yo establezco, los que no quieren obedecer, los que no quieren seguir mis instrucciones.
que andan en iniquidad, y su simiente, la simiente de la mujer, que se llama Jesucristo, y esa es la semilla que hay en nosotros. Así que en este momento hay una enemistad entre la simiente inicua y la simiente justa. Y nosotros somos de esa simiente justa. Entonces, Él, Jesucristo, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza cuando tú hieras su talón. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cumplió la sentencia que Dios estableció? La sentencia se cumplió en Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando Jesucristo decidió obedecer las instrucciones, tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz, ¿sí? Porque sabemos el texto que dice que todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Verdad que dice el texto? Niéguese a sí mismo. Y cuando decimos negarnos a nosotros mismos, es que yo tenía, cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a planificar mi vida y de aquí a un año yo voy a ver si yo logro tal cosa, si de aquí a 5 años logro esto, si de aquí a 10 años yo logro esto, eso es lo que usted ha establecido, que usted quiere lograr, son sus objetivos o son sus metas, como usted lo quiera llamar, pero quizá esa meta que usted tiene no es el propósito o no es la voluntad de Dios, o quizás sí, Dios lo ha puesto en su corazón y ese es el propósito de Dios en su vida. Y Dios abre las puertas para que usted pueda cumplir ese propósito. Pero quizá ese no era. Y en ese momento, Dios sí le deja saber a usted cuál es su propósito. Dios se lo deja saber. Dios no hace nada si primero no le avisa, si primero no le dice. Y Dios nos deja saber a nosotros cuál es su propósito. Ahora, nosotros somos los que decidimos si queremos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer o queremos hacer lo que yo quiero hacer porque es mi yo. Y ahí es que dice, tienes que negarte a ti mismo. Hay cosas que tú quieres hacer por ti, porque tu nombre sea reconocido y todo es yo y a veces nos creemos tan inteligentes que queremos saber más que Dios, pero no es así. Así que lo primero que hay que hacer es negarnos a nosotros mismos, y Jesús hizo eso. Jesucristo se negó a sí mismo, y es más, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. O sea, si yo no tengo que pasar por aquí, pues que sea así. Pero si es por aquí que tengo que pasar, pues entonces que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Y Él decidió negarse a sí mismo para asumir, para obedecer lo que su Padre le había dicho, le había ordenado. Así que así lo hizo Jesucristo. Y en ese momento se cumplió la sentencia. ¿Por qué? Porque Él cumplió su propósito. Murió en una cruz. Tomó el lugar, se hizo maldito por ti y por mí, por toda la humanidad, por todos aquellos que creen. Todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, es el que cree. A veces decimos, no, que Dios murió por todos. No, Dios murió por el que cree. Por el que cree. Y el que no cree, ya ha sido condenado. Él mismo se condenó, ¿por qué? Por su incredulidad. Por eso es que en Hebreos 4 nos habla del reposo. Nuestro reposo se llama Jesucristo y dice que a nosotros nos fue anunciado como se le anunció al pueblo de Israel. Pero ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad, porque no creyeron, porque no aceptaron a Jesucristo como Salvador. Aún allí cuando el pueblo estaba al frente, ya en el desierto para ir a la tierra prometida, ellos no creyeron, no pudieron entrar a esa tierra, al reposo que se refería a esa tierra, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque ellos nunca creyeron. Dios nos sacó aquí al desierto para morir. Me hubiera dejado allá en Egipto, allá yo estaba mejor. Se rebelaron en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Cuando fueron a
a espiar la tierra fueron 12. Y cuando regresaron, que tenían que venir con un informe, es cómo es la tierra, cómo son sus frutos. Ellos lo que dijeron es que nos ven como langosta. Ese pueblo nos ve a nosotros como langosta. O sea, ellos no creían lo que Dios les había dicho y tampoco creían en lo que Dios era. Porque Dios es soberano, porque Dios está por encima de todo. Así como había hecho milagros que ellos lo habían visto con sus propios ojos, así como abrió el mar cuando estaban atrapados, así como destruyó naciones. Porque no eran ellos, era Dios que lo hacía. Dios le daba una instrucción y ellos hacían lo que Dios les había dicho que hicieran. Y entonces Dios obraba y ellos tenían la victoria. Pero no eran ellos, no era su fuerza. No era por lo mucho o lo poco que ellos fueran. Era porque Dios estaba con ellos. Pero ellos no creyeron, ellos nunca creyeron. Habían vivido cautivos, habían vivido en esclavitud. Ellos habían conocido los dioses, que no son dioses nada, porque el único Dios es Yahweh. No hay otro Dios. Esos son dioses falsos, dioses que la gente se ha creado, pero no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad. Quien le da el poder y le da la autoridad es las personas, la gente. Pero nosotros tenemos al único Dios verdadero. Aleluya. Y ellos no creyeron. Es más, las otras naciones creían más en el Dios de Israel que ellos mismos. Decían, mira, que escuchamos, que vimos, que allá, que el Dios de ellos, el Dios de Israel está con ellos, que ese Dios es poderoso, que ese Dios viene arrasando con todas las naciones, que también nos va a eliminar a nosotros. Los de afuera creían más en el Dios de Israel que los mismos israelitas. Entonces, la sentencia se cumplió en Jesucristo. Y todo aquel que cree, que no anda en incredulidad, sino que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces también es salvo. Dice Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuándo se cumplió la sentencia de Satanás? Ya Satanás fue vencido. ¿Quién lo venció? Jesucristo. ¿Y por qué usted tiene una guerra rampal contra el diablo? Nosotros tenemos batallas y mira, aquí en la mente, porque eso es lo único que él puede hacer. Lo único que puede hacer es poner duda, traer argumentos, pero en realidad ya él fue vencido. Ahora, ¿cuál es la simiente que está en usted? Porque si la simiente que está en usted no es la simiente de Jesucristo y es la simiente inicua, entonces sí el enemigo tiene legalidad en usted porque usted mismo le abrió la puerta. Usted mismo le dio legalidad, le dio un papel donde usted le otorga autoridad sobre usted. Nosotros somos intercesores proféticos. A veces las personas se creen que intercesor es aquel que está clamando, orando. No, su vida es una intercesión. ¿Qué es intercesión? Intercesión es todo lo que usted hace aquí en la tierra que legitima la intervención de Dios en la tierra. Si usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, con cada cosa que usted hace, usted está dándole autoridad a Dios a hacer aquí en la tierra lo que Él quiere hacer. Pero si usted en su intercesión, usted lo que está haciendo es legitimando la intervención del enemigo aquí en la tierra, pues usted está siendo instrumento para que lo que el enemigo quiere hacer se haga aquí en la tierra. Ahora usted tiene que saber qué es lo que usted está haciendo. ¿Usted está obedeciendo a Dios o usted está desobedeciendo a Dios?
Y usted sabe a quién usted le está dando legalidad para realizar su obra aquí en la tierra. Pero Jesucristo, dice Primera de Juan 3:8, apareció para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:18-21 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vistas a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, Jesucristo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga se fijaron en él, en Jesucristo. Y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Así que ¿cuándo se cumplió la sentencia? Cuando Jesucristo vino. Él vino a evangelizar a los pobres, Él vino a proclamar libertad a los cautivos, Él vino a restaurar la vista de los que están ciegos, Él vino a dar libertad a aquellos que están oprimidos y el año favorable del Señor. Así que todo eso se cumple en nosotros a través de Jesucristo. Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo se cumplió la sentencia? En Jesucristo. Colosenses 2:9-15 dice: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión del Mesías, con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne. Nos despojamos del viejo hombre por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en el bautismo. ¿Cuándo se cumplió la sentencia? Ahí. Fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Ahí se cumplió la sentencia, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Ahí se cumplió la sentencia que Dios le había dado a Satanás en Génesis 3:15. Él te aplastará la cabeza cuando tú le hieras su talón. Así que Jesucristo, cuando murió en la cruz, dice que nos perdonó todos nuestros delitos y anuló el acta que el enemigo había escrito en contra de nosotros, pero ahora no tiene autoridad, no tiene legalidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo la anuló. Y cuando usted obra en obediencia a Dios, usted está haciendo todo, legitimando la intervención de Dios en su vida y en donde usted se mueve. Pero cuando usted obra en desobediencia, cuando usted obra fallándole o faltándole o rebelándose en contra de Dios o en su propia voluntad y no en la voluntad de Dios, usted está legitimando la intervención de las tinieblas en su vida, en su casa y donde quiera usted se mueve. Así que nosotros somos de los que tenemos nuestros oídos y nuestros ojos bien atentos a lo que Dios nos está mostrando y a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, y ponemos manos a la obra para hacer lo que nos toca hacer. Donde Dios lo ha puesto usted va a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, porque de esa manera usted está haciendo que Dios intervenga en las situaciones en ese lugar. Cuando hay tinieblas,
la luz resplandece. Y donde hay tiniebla, usted tiene la luz de Cristo para hacer esa luz que necesita ese lugar para que sea alumbrado. Recuerde, usted es un intercesor profético. Eso quiere decir que todo lo que yo haga hace que Dios intervenga o que intervengan las tinieblas. Así que usted tiene que analizar qué es lo que usted está haciendo, si está conforme a la voluntad de Dios, al propósito. Puede ser bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, puede ser bueno, pero quizás no es la voluntad, no es lo que Dios lo mandó a hacer. Pero cuando usted hace lo que usted sabe que tiene que hacer, porque Dios lo puso ahí para eso, o Dios puso en usted eso para usted hacer, cuando usted lo hace obedeciendo la voz del Señor, usted está haciendo todo para Dios tener legalidad aquí en la tierra para hacer lo que Él tiene que hacer. Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Ahí lo dice, Hebreos 2, 14 y el 15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Para qué vino Jesucristo? Dice que participó de carne y de sangre, tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque era la forma en que podía tener legalidad para que lo que hiciera aquí en la tierra entonces tuviera repercusión en el cielo y obrara la justicia de Dios aquí en la tierra. Es lo que le estoy diciendo. Usted es hombre o mujer, Dios le ha dado una instrucción y cuando usted hace lo que tiene que hacer, Dios hace lo que Él dijo que iba a hacer. Por eso Dios siempre tiene a alguien para hacer lo que Él quiere hacer. Usted es ese instrumento y le llamamos un intercesor profético aquí en la tierra. ¿Se acuerda cuando le digo a Isaías, ¿y a quién enviaré? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerda cuando también dice, es que yo he buscado quien se pare en la brecha a favor de la tierra para no destruirla? Pues está buscando hombres y mujeres como usted y como yo, que obedezcan, que hagan lo que Dios estableció para Él poder obrar aquí en su justicia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer le damos legalidad. Ahora, ¿a quién usted le está dando legalidad? ¿Qué acción es la que usted está legitimando aquí en la tierra? ¿Será la voluntad de Dios o será lo que las tinieblas han querido hacer aquí en la tierra? Usted o es instrumento de Dios o es instrumento de Satanás. Conforme a lo que usted hace, conforme a lo que usted dice, entonces usted puede saber a quién usted está legitimando para que obre en su casa o en donde quiera usted se mueve o en el territorio donde Dios lo ha puesto. Pues aquí en Hebreos dice que Jesucristo participó de carne y de sangre mediante la muerte para quitarle y destruir, dice, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Pero ¿a qué vino Jesucristo? A dar libertad, que ya lo habíamos leído, dice, a enviar en libertad a los oprimidos. A eso vino Jesucristo. Así que la sentencia ya se cumplió. El Mesías nos libertó, dice Gálatas 3, del 13 al 14. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Jesucristo. ¿Para qué? Para liberarnos de esa maldición de la ley. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara también a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu
prometido. ¡Wow! Así que en Jesucristo se cumplió la sentencia de Génesis 3:15. Romanos 8, del 1 al 10 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Jesús, el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza nuestra, carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Por eso era que tenía que ser hombre, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne, escuche bien, los que viven según la carne, que tienen la simiente inicua y no la simiente de Cristo, tienen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. Así que, ¿quién cumplió la sentencia? Jesucristo la cumplió, la que estaba en Génesis 3:15. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su talón. Así que ya Jesucristo le aplastó la cabeza. Dice que exhibió públicamente todos los principados, todas las potestades, todo ese gobierno de tinieblas. Y el gobierno del hombre tiene un tiempo de caducidad. Porque el gobierno de Dios es eterno. Pero el gobierno del hombre tiene un tiempo de caducidad. Toda la Escritura nos recuerda que el gobierno del hombre no es eterno, que lo que sí es eterno es el reino de Jesucristo. Dice en Primera de Timoteo 6:15 al 16, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos. Y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Así que el reino en la tierra le pertenece ahora a Dios por siempre, es eterno. Mateo 28:18, después que Jesucristo murió, después que Jesucristo resucitó, le dice a sus discípulos, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo le arrebató las llaves a Satanás, le arrebató la autoridad y ya la tierra no le pertenece a Satanás, sino que toda potestad, toda autoridad ahora le fue dada ¿a quién? A Jesucristo en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, porque yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes hasta el fin. Así que como tengo toda autoridad, entonces, y yo estoy con ustedes, ustedes tienen mi autoridad, ustedes tienen mi potestad, porque yo obro a través de ustedes. Así que nosotros somos esos instrumentos. En Génesis 6:3 dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es carne. Serán sus días 120 años. Génesis 6:3.
Entonces digo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es carne. Serán sus días 120 años. Cuando dice no contenderá, es que no va a estar todo el tiempo en disputa. Sabemos que cuando dice 120 años no se refiere a los años como nosotros contamos nuestros años de edad, como nosotros los conocemos. No, porque después de eso, Noé murió de 950 años. Taré murió de 205 años. Abraham murió de 175 años. Y así usted sigue buscando que después que en Génesis 6:3 dice eso, no murieron de 120 años o menos. Murieron de muchos años más. Así que no se refería a los años como tú y yo los contamos. La palabra que utiliza es chané, que se define como años y también como era. Así que es un tiempo limitado que el hombre tiene y es el tiempo limitado que le dio para gobernar la tierra. No es que la persona va a morir a los 120 años, sino que el gobierno del hombre aquí en la tierra tiene un tiempo de caducidad. Termina 120 años. 120 años. Pero si nosotros nos vamos, en vez de años, sino a era, que es la otra palabra que define la palabra chané, dice que es años, pero que también es era. Pues si nos vamos a la palabra era, la podemos hablar como cada era 50 años, que esos son los 120 jubileos. Si hay 120 jubileos, quiere decir que ahora en el 2028 se cumple el último jubileo. Eso quiere decir que se le da al hombre 6,000 años en el gobierno sobre esta tierra y que ya está próximo a extinguir. Así que si en el 2028 se cumplen los 120 jubileos, después de eso pueden pasar muchas cosas que ya han sido establecidas y decretadas por Dios, que las conocemos y que se llega el tiempo del fin. Después del 2028 pueden pasar muchas cosas y entre ellas sabemos el anticristo sale a la luz, sabemos que habrá un nuevo orden mundial, sabemos todas las cosas que establece la Biblia que van a pasar, así que todo eso se va a destapar, porque ya el tiempo del gobierno del hombre llega a su fin. Pero el gobierno de Jesucristo es eterno. Isaías 9:6-7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh Sebaot, quiere decir de Jehová de los ejércitos, hará esto. Segunda de Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será estable eternamente. Está hablando del trono de David y Jesucristo sale de ese linaje. Así que está hablando de Jesucristo. Primera de Corintios 15:23-28. Pero cada uno en su orden. El Mesías, que es las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida, nosotros. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Y eso es lo que falta. Ya el Mesías, las primicias, en su venida, nosotros nos vamos con él. Y luego viene la destrucción cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando suprima todo imperio. Ya no va a haber gobierno de hombre y toda autoridad y poder. ¿Por qué? Porque quien viene a reinar es Jesucristo, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió
todas las cosas, o sea, al Padre. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al Padre, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, sea todo en todos. Jesucristo ya venció. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de esta para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Nosotros no somos esclavos, somos libres en Cristo. Apocalipsis 2, 26 al 28. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, no hasta la mitad, hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y le pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:11 dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Nos está hablando a nosotros. Apocalipsis 3:21, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesucristo ya venció y nosotros permanecemos firmes en la fe en Jesucristo para poder vencer las acechanzas del enemigo. Él no tiene autoridad sobre nosotros porque nosotros andamos en obediencia, firmes en la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces no tiene legalidad en usted ni en mí cuando nosotros andamos en obediencia, sujetos a Él, a Dios, conforme a su propósito, caminando en su propósito, andando hacia donde Él me dice que tengo que andar, haciendo lo que Él me dice que tengo que hacer, haciendo su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Entonces nosotros permanecemos firmes, no importa lo que pueda venir, no importa, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Usted me está entendiendo cuando digo hasta la muerte? Hay muchas personas que están siendo muertas por creer en Jesucristo y por no negar a Jesucristo. Hasta ese punto, si permanecemos firmes, nosotros somos más que vencedores. En Apocalipsis 4, 8 al 11 dice, los 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 6 alas alrededor, estaban por dentro llenos de ojos y no se daban reposo día y noche, diciendo a Jesucristo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que está viniendo. Cuando los seres vivientes den gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y colocarán sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Aleluya. El gobierno eterno le pertenece a Dios. Él es el Dios soberano y eterno. El gobierno del hombre ya tiene fecha de caducidad, pero el gobierno de Dios es un gobierno eterno y Él es soberano. Nosotros somos ciudadanos de ese reino de Dios. Apocalipsis 5:5. He aquí el león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Apocalipsis 5, 11 al 14. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles, decía Juan, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos
de los siglos, es eterno. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. En Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Ahí está el cumplimiento de Génesis 3:15. Apocalipsis 20:10-11. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Tiene fecha de caducidad. Aleluya. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán pueblos suyos y Dios mismo estará con ellos. Y luego dice en Apocalipsis 21, ahí mismo, 4 y el 5, las primeras cosas pasaron y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Así que Génesis 3:15 se cumplió en Jesucristo y nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que ya lo que nos queda es eso que leí al final. Cuando sea todo sometido y todo sea sujeto y todo sea destruido y entonces las primeras cosas pasen y que entonces el trono de Dios se establezca aquí entre los hombres, que descienda ese nuevo cielo y esa nueva tierra, la nueva Jerusalén que va a ser establecida acá, no es allá, es acá. Recuerda, el cielo de Yahweh y la tierra se la ha dado a los hombres, Salmo 115:16. Así que vamos allá y regresamos porque aquí va a ser establecido, pero con Jesucristo reinando como ya Él reina en cada uno de los que hemos creído en Él. Y nosotros vivimos bajo ese gobierno, vivimos en ese reino con un solo rey que se llama Jesucristo, que es el Dios soberano y que va por encima de todo y de todos. Así que nosotros nos sujetamos a ese rey y vivimos como ciudadanos en su reino, estableciendo y viviendo bajo su cultura, bajo sus leyes, caminando en justicia, en amor, en misericordia, en la verdad que se llama Jesucristo. Cuando de nuestra boca salen palabras de bendición, de amor, palabras justas para bendecir a otros. Somos de los que solucionamos problemas. Somos de los que bendecimos. Somos de los que vamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros no andamos como andan los que andan sin ley. Nosotros vivimos bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Así que en esta mañana nosotros oramos a Dios y damos gracias al Señor. Damos gracias porque siempre hemos estado en el plan de Dios. El plan de Dios es bueno para nosotros. Dice la palabra que Él tiene pensamientos, planes de bien, no de mal, para darnos un futuro, darnos una esperanza. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Así que gracias, Señor, en esta mañana porque hemos podido estudiar tu palabra y porque a través de ella podemos recibir consuelo, podemos recibir esperanza y podemos entender que tú tienes todo bajo tu dirección y todo, Dios mío, se ordena a ti, se sujeta a ti, nuestra vida se sujeta, nuestros pensamientos se sujetan. Todo, Señor, lo que hacemos, lo que decimos, nuestro levantar, nuestro acostar, nuestra salida, nuestra entrada,
todo, Señor mi Dios, se sujeta a tu propósito y a tu voluntad en esta tierra donde tú nos has puesto, Señor. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento. Que tu Espíritu Santo nos dirija en todo movimiento que hacemos, aún en lo que pensamos, Señor. Que nuestros pensamientos se sujeten a ti. Que el enemigo, Dios mío, y todo lo que esté inventando y todo lo que esté tramando, Señor mi Dios, todo sea destruido, toda obra de tu tiniebla se destruye ahora en el nombre de Jesús, porque ya tú lo destruiste. Oh Padre Santo, disipa toda tiniebla que hay en nuestra vida, Señor. Si hay algo, Padre, que está en nuestra vida, que no debe estar ahí, Señor, háznoslo saber, Padre Santo. Que podamos verlo, que podamos identificarlo, Señor mi Dios, y que lo podamos arrancar, Señor, de nuestra vida para caminar conforme a tu voluntad, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y yo bendigo a cada persona que pueda escuchar este programa, Señor. Los bendigo con toda bendición del cielo reservada para ellos, Padre. Bendice cada familia, bendice cada hogar. Si alguno está enfermo, Dios mío, que reciba sanidad. Si alguno, Dios mío, está oprimido, que reciba libertad en el nombre de Jesús. Si alguno anda en tinieblas, que reciba tu luz, un golpe de luz, Señor. Un de repente en su vida, Señor mi Dios. Que los cielos sean abiertos, Padre Santo, para cada uno de nosotros. Mira a nuestros hijos, Señor, los nietos. Mira, Padre Santo, cada uno de la familia, Señor mi Dios, que nos escuchan. Bendícelos, Padre. Trae bendición a sus vidas, Padre. Si hay algo desalineado, que se alinee. Todo lo que esté desordenado, que venga a orden, que se sujete a ti, a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Así que nos despedimos en esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Aleluya.